Dios les bendiga, bienvenidos a este canal de vida y esperanza, canal de palabra que reconforta y consuela el alma. Bienvenidos. Hoy continuamos el ciclo de compartir de las Escrituras en lo concerniente a la armadura de Dios. Hoy vamos a tratar calzados los pies con el apresto del Evangelio. Bien, vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. No sin antes decirles que bueno que sean prosperados en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Seamos prosperados en todo. Bien, vamos a leer, por favor. A su albedrío dejo la opción de tener libreta, Biblia y lapicero. Ustedes conocen su capacidad de memorización, así que dejo a su libro albedrío. Bien, vamos a leer en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bendito el Señor Jesús. Nótese que el apóstol Pablo aquí no usa ni armadura, no usa yelmo, es decir, no da una figura específica. Es como si el apóstol Pablo fuera una ordenanza, fuera un querer del apóstol Pablo de estar equipado con el calzado, mas no el calzado romano. Es el calzado del apresto del Evangelio. Y ustedes saben que apresto significa convicción, inamovilidad, prevención. Eso es lo que significa apresto. Así es que estar calzado con el apresto del Evangelio es estar prevenido, estar inamovible. Hay otro término que también es bueno analizarlo en su etimología, que es calzado. Calzado viene de calzus. Aquí lo tengo en la libreta. Calzado viene de calzus, que a su vez se deriva de calx. Y esta a su vez de calcus. ¿Qué significa talón o calcañar? Tiene este término su origen remoto en el término griego lax, que significa con el talón, reflejando la función de proteger esta parte del pie. Para los griegos, estar calzado es proteger el calcañar. Figura esta que nos lleva indiscutiblemente cuando se da la esperanza de salvación en el Edén y se menciona a la mujer diciéndole, tú la herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Dando a entender con esto que la mordedura de la serpiente en el calcañar, si bien es letal, en este caso, esa mordedura no produciría ningún efecto. Y esto se patentiza porque al ser mordido la persona en el calcañar,
esta mujer, la mujer por medio de la cual vino el Mesías al mundo, y no se refería propiamente a la mujer, sino que se refería a esa criatura llamada Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a todos los hombres, especialmente a los que creen, dice el apóstol Pablo. Pero vamos a leer, ¿cómo así que vino un niño nacido de mujer llamado el Salvador? Vamos a leer. Por favor, ubíquese en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese ser que nacía es el que pisaría la cabeza de la serpiente antigua, destruyéndola con su pisada, y la parte vulnerable de toda serpiente es la cabeza. Este Mesías, este Salvador, este Hijo de Hombre, este Redentor, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este Hijo del Hombre, este tabernáculo de Dios, pisaría a tal serpiente en la cabeza y la destruiría, aun cuando el intento de ella inicial era tumbar a ese enviado. Y fíjese usted que el pie tiene su fortaleza en el calcañar, en ese tendón que sube del talón hacia los gemelos, lo que llaman comúnmente batata. Esa parte es determinante para que el hombre pueda andar. Por eso los griegos hablaban de calcañar, porque esa parte era importantísima. El apóstol Pablo, teniendo conocimiento de esto, insta a calzarse los pies con el apresto del Evangelio. Ya ustedes saben por qué se usa el término apresto. Pablo no solo demuestra aquí en las Escrituras quién es el Salvador o quién es el Cordero, sino que también habla de cuál es la finalidad de ese Cordero. Vamos a leerlo por favor. Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Si usted sigue leyendo, notará que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero ya ese es otro tema. Fíjese cómo el apóstol Pablo ya no solamente establece a Cristo Jesús como Cordero, sino que lo establece como poder de Dios para salvación, englobando o haciendo uno el Espíritu eterno que reposaba en Cristo Jesús y la humanidad de Cristo Jesús. Lo une y dice: ese es poder de Dios para salvación. Porque recuerde por favor que Cristo es el mensaje y el mensajero. Pablo tenía claridad acerca de esto, y por eso es que habla del apresto del Evangelio.
ese evangelio, que no solo es cordero, que no solo es poder, sino que también es vida. Pero vamos a leerlo, por favor. Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Fíjese que aquí el Cordero hace alusión al poder del verbo, tal y como dice Juan en el capítulo 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra que ilumina el camino, que ilumina la senda por donde debe andar el que cree, calzado los pies con el apresto del evangelio, porque este evangelio es camino y es guía. Por ello el apóstol Pablo no duda un instante en combinar apresto con calzado y le suma que es una sinonimia paz. Porque el hombre de Dios, calzado los pies con el apresto del evangelio, es un hombre de paz. Porque en él reposa, y no es un estado mental, no es una tendencia del hombre, no. Debe ser connatural en el hombre y la mujer de Dios tener paz en su interior, porque reposa esta paz en su interior gracias a la comunión que él tiene con el Eterno. Esta comunión con el Eterno es la antorcha, es la lumbrera que le permite tener el discernimiento necesario para transitar por la senda que el evangelio marca, porque el evangelio es guía y es camino. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Léalo, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire cómo se mezcla todo aquí. El verbo era en el principio. Con él se creó todas las cosas, y con él se estableció la luz y las tinieblas. Con él allá en el Edén, allá en Génesis, antes que todo fuera, era la palabra, y la palabra ordenaba, la palabra establecía, la palabra creaba. Esa palabra que es el poder de Dios manifestado en el evangelio es el calzado que debe tener para que el creyente, cuando va transitando, cuando el creyente va por su camino, cuando el creyente va por ese camino que él ha adoptado por la revelación que el Eterno le ha dado, ese hombre va anunciando paz. Y no porque habla, no porque grita. Sus actos, cada acto de él es acto de paz, de concordia, de manifestación del amor de Dios. Vamos a leer, por favor. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ve cómo concuerda todo? La luz en las tinieblas resplandece. Y la luz resplandece en las tinieblas por sus propias propiedades, por lo intrínsecamente en ella. El creyente brilla por la luz que el Eterno le da, por ese calzado que el Eterno le dota para que sus pies estén protegidos. Y protegidos los pies,
los demás o todo el cuerpo funciona perfectamente. Vamos a leer ya. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, haciendo alusión al Espíritu Eterno que reposaba en Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada. Si usted lee a Primera de Juan, léaselo por favor, y comprenderá a plenitud lo que Pablo quiere decir cuando habla de calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, englobando en uno a Jesucristo. Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Cálcese los pies con el apresto del Evangelio. Y para ello necesita revelación, necesita oración, necesita leer la Escritura para que sepa más de ese calzado que todos debemos llevar. Dios les bendiga. Los quiero mucho.